Bienvenido amigo a nuestro canal. Vamos a cantar y edificar, agradecer por un día más y un nuevo cuento contar. Ven a aprender con nosotros otra vez, tus amigos de Master Steps. Estoy de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, y les traigo una excelente noticia. Y es que el Padre ha deseado que tú y yo seamos los contenedores de su gracia. Pero, ¿se han preguntado qué significa la palabra contenedor? Para eso invitamos a MasterBot para ver qué nos dice acerca de todo esto. ¿Sabían que hay una diferencia entre contenedor y contenido? El contenedor es ese recipiente u objeto que facilita el transporte o almacenamiento de un contenido, y el contenido finalmente es lo que va dentro del contenedor o recipiente y se usa para dar solución a una necesidad. Ejemplo, un recipiente de vidrio lleva dentro un medicamento utilizado para dar a los enfermos. Aquí el recipiente de vidrio es el contenedor y el medicamento es el contenido. Así es, también tenemos como ejemplo el recipiente que usamos para llevar agua a nuestra escuela. De esta misma manera, nuestra vida es útil en las manos de Dios para llevar su amor y bondad a nuestros amigos. Podemos decir también que el poder de Dios está dentro de nosotros, como lo dice 2 Corintios 4:7. En 2 Corintios 4:7, Pablo nos da a entender que el poder y la obra de Cristo en nuestras vidas se da a pesar de ser como un recipiente de barro, que muestra nuestra fragilidad y limitación humana. A pesar de esto, llevamos dentro un gran tesoro que tiene el poder transformador de Dios. Esto significa que Dios estuvo dispuesto a compartir con personas débiles e imperfectas como nosotros, para mostrar su poder y su gracia. Muy bien, aquí se menciona un material como lo es el barro. Ciertamente muy frágil, pero también tiene una cualidad importante y es que se deja moldear y podemos usarlo para muchas cosas. De igual manera, tú y yo, así somos para Dios, de carne, de hueso, frágiles, pero Dios ha decidido usarnos para su gloria. Dios ha depositado un gran tesoro en ti, en mí, que sirva para ayudar a otras personas a encontrar su verdadero tesoro. Veamos en la siguiente historia lo que Dios ha preparado para nosotros. Un valioso tesoro. Nuestros amigos Byron, Susie, Melody y Luther estaban emocionados por su primera aventura de camping. El pastor Charles les había prometido contarles historias emocionantes mientras asaban malvaviscos alrededor de la fogata. Esa noche todos estaban reunidos alrededor del fuego, ansiosos por escuchar las historias del pastor Charles. Amigos, hoy les contaré la historia de unos valientes guerreros que salieron en busca de grandes aventuras y encontraron el tesoro más valioso. ¿Qué creen que era este tesoro? ¡Oro! ¡Mucho oro! Yo pienso que habían muchas joyas y perlas preciosas. Muy bien, escuchen atentamente. Estos guerreros estaban en la playa cuando encontraron una botella con un papel adentro. Era un mapa del tesoro. Con ganas de tener más aventuras, decidieron seguir las pistas del mapa. Pero no fue fácil, enfrentaron muchas pruebas. Como en las películas, siempre hay muchas pruebas antes de encontrar el tesoro. Exactamente, Melody. Pero estas pruebas no eran lo que esperaban. El primer desafío era ayudar a alguien necesitado. Luego debían brindar compañía a los ancianos. Y finalmente debían mostrar amor y trabajar en equipo. Eso suena como cosas que Jesús nos enseñaría a hacer. Muy bien, Byron. Al final encontraron un viejo cofre lleno de telarañas. Pero al abrirlo, en lugar de oro, encontraron una hoja con un mensaje. ¿Qué decía el mensaje, Pastor Charles? Decía, en ustedes hay algo más valioso que cualquier tesoro. Son portadores únicos de la gracia de Dios.
Y esto, mis amigos, es nuestro mayor tesoro. ¡Wow! Entonces, también somos como cofres, guardando el tesoro de Dios dentro de nosotros. Sí, como dice en la Biblia, en 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y así, entre risas y asombro, nuestros amigos comprendieron que ellos mismos eran contenedores valiosos de la gracia de Dios, listos para compartir su amor con el mundo. Somos portadores únicos de la gracia de Dios. Finalmente, mis amigos, hemos comprendido hasta aquí que la gracia de Dios es suficiente. El Padre ha decidido darnos de ese divino poder para hacer las cosas que por sí solos no podemos. Los dejaré con mi amiga Susi, que tiene un mensaje importante para darle. Hola amigo, este es un mensaje para ti que me estás viendo. Es un honor decirte que eres un contenedor de la gracia y el favor de Dios. Eso significa que dentro de ti hay un tesoro gigante y que no se trata de cuánto dinero tienes ni qué tan reconocido seas por los demás aquí en la tierra. Lo que importa realmente es que has decidido aceptar el verdadero tesoro que es Cristo Jesús, tanto en tu mente como en tu corazón, siempre estando listo para compartir de Él con todos a tu alrededor.